Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos dice en Mateo 15:21: Y saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que habido salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cierre sus ojitos, tome su asiento. Padre, gracias te damos, poderoso Dios, por este tiempo, por este culto, mi Dios. Gracias por estar aquí. Dígale gracias por estar aquí, mi Señor amado. Gracias, papá. Ahora queremos escuchar tu voz, queremos que nos instruyas, Padre. Que no seas, Señor, el hombre, sino tú enseñando, mi Dios. Tú hablando, tú obrando, mi Padre Celestial. Trae tú, Señor, la palabra, bendito Dios, que tu pueblo necesita, Padre, en el nombre de Jesús. Y obra de tal manera, mi Dios, obra de tal manera que nuestro corazón camine en pos de ti, mi Padre. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjese que, hermano, esta es una parábola que aparentemente, hermano, es un poco difícil de entender. Y déjeme decirle que no es tan complicado entender esta parábola. Pero pareciera que Jesús se está portando grosero, ¿no es cierto? ¿Amén o no amén? Pareciera que Jesús se está portando mal, hermano. ¿A qué vino Cristo? Ayudar. ¿A qué más vino Cristo? A salvar, a librar, ¿verdad? A echar fuera demonios, ¿sí o no? A enseñar la palabra. Y fíjese que Cristo viene a hacer todo eso, hermano. Déjeme poner esto acá. Y cuando nosotros leemos este pasaje, eso no tiene nada que ver con lo que Cristo vino a hacer, hermano. ¿O sí? Porque una mujer se acerca. Y es interesante, ¿qué problema tenía esta mujer? Ella o la hija era atormentada por un demonio. ¿Recuerdan ustedes cuántas veces se acercaron padres rogándole al Señor que librara a hijos endemoniados? Sí, hay varios casos de esos. Hay varios casos. Acuérdese del hombre que también se acercó a los discípulos, le dijo: liberen a mi hijo porque el demonio quiere matarlo. Y a veces lo bota al fuego, dice, o sea, él se bota al fuego para matarse. Fíjese. Entonces es interesante primero darse cuenta de que nosotros como padres debemos tener cuidado con algo. ¿Con qué debemos tener cuidado como padres? Tener cuidado de que nuestros hijos caigan en las garras ¿de quién? Del diablo, hermano. Porque tenemos un enemigo, hermano, que existe y se llama Satanás. Si existe Dios, hermano, existe el diablo, porque Dios fue quien creó a Luzbel. Ya hablamos de la caída del querubín, ya hablamos por qué cayó Luzbel y cómo es que se fue dando el proceso en su corazón. Dice la palabra que la maldad halló cabida en el corazón de Satanás, dice, o de Luzbel, ¿verdad? Libro de Ezequiel. Pero hay varios casos, hermano. Entonces eso me dice a mí que
que nosotros como padres debemos tener cuidado con nuestros hijos, porque sin darnos cuenta ellos pueden caer en las garras del diablo. ¿Y qué pasa cuando el enemigo, hermano, toma control de ellos? Muchas de las veces terminan siendo atormentados por demonios. Usted me puede decir, pero pastor, yo nunca le he visto a mi hijo echando espuma por la boca. Y usted va a decir, mi hijo no es endemoniado. Pero empezando desde los pequeños, cuando los niños no pueden dormir, cuando pasan solo teniendo pesadillas, cuando pasan, hermano, viendo sombras, viendo cosas, viendo personas, pasan asustados, pasan con miedo. ¿Usted no cree que están siendo, hermano, atacados por demonios? ¿Ah? ¿Y qué hacemos nosotros como padres? Escúcheme una cosa, yo le voy a enseñar algo rapidito antes de entrar a la enseñanza, porque todavía no entramos. Yo le voy a decir algo rápido. Para que los demonios puedan tocar a sus hijos, tienen que pasar primero por los padres. Haga conmigo así. Haga conmigo así. Mueva sus manitos. Esto que está haciendo ahorita representa papá. Diga conmigo papá. Pero alce la mano derecha, papá, y la izquierda, mamá. Y debajo de este techo están los hijos. Pero cuando no hay ese techo y cuando ese techo no existe, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Están expuestos. Están expuestos. Y los demonios pueden tocarlos fácilmente. ¿O no dice la palabra que para que alguien entre a la casa de alguien tiene que primero tomar al hombre fuerte de la casa y atarlo, dice, para poder tomar posesión de su casa? Entonces son los padres los que hacen esto con sus hijos. Pero cuando un padre se descuida de sus hijos, de lo que ellos hacen, de lo que ellos ven, de con quienes ellos se juntan, cuando son pequeños es fácil controlarlos. A medida que van creciendo se va haciendo más difícil. Pero cuando usted se descuida de eso, entonces usted no está haciendo esto. Por eso la Biblia dice que los padres pecaron y los hijos fueron llevados. Oh, ¿qué quiere decir eso? Que si un padre vive en adulterio, ya no hay esto. Ya no existe. Que si un padre vive peleando con su esposa, esto no hay. ¿O no dice la palabra, cómo caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Hay esposos aquí, a ver, esposos, Víctor y Angelita son los únicos esposos por hoy día, pero o sea, los dos. De ellos sé que todos son casados, o la mayoría. Acá también Rudy y Alejandro. Me estaba olvidando, hermano. Y hermano, ustedes, mientras ustedes se pongan de acuerdo, ustedes pueden guiar a sus hijos. Pero ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo? ¿Qué pasa, Víctor y Angelita, si ustedes dos no se ponen de acuerdo para enseñar a sus hijos? Eso, para corregir a los hijos. Amén. Me está dando solo ejemplos, ¿verdad? Sí, no les pasa a ustedes eso. Solo ejemplos nomás. Amén. No me digan nada, solo dígame amén nomás. Algo que yo he aprendido en mi vida de cristiano y a través de la palabra de Dios, cuando los padres pecan, los hijos son llevados cautivos, es que si los padres no se ponen de acuerdo para criar a sus hijos, para corregir a sus hijos, no hay esto, no existe, sino que los padres están pecando y los hijos son llevados cautivos. ¿Por quién? ¿Quién los lleva cautivos? Satanás. Por eso es que a medida que ellos van creciendo, se van rebelando contra los padres. Y esa actitud de rebelarse contra los padres no la aprendieron en un día, en 2 días, sino que es algo que el enemigo va sembrando en sus corazones. Porque ¿quién es el hermano por excelencia, el rebelde por excelencia? ¿Quién es? Es Satanás.
Entonces la rebeldía no sale de Dios. La rebeldía no sale de un corazón que ama a Dios. Sino, hermano, que nosotros los padres cometemos ese error. Y hermano, algo que hemos aprendido con mi esposa es que aún para darles vara nos hemos puesto de acuerdo. ¿Por qué sí les vamos a dar y por qué no les vamos a dar vara? Y nos hemos puesto de acuerdo. A veces cuando a mí se me ha pasado la mano o a ella se le ha pasado la mano, mira, esto no, yo creo que se te pasa la mano. Vamos a hacerlo así, así y así. Pero nos vamos a poner de acuerdo, porque resulta que Marcelo, hermano, le da vara y resulta, por poner un ejemplo, ¿no? Resulta, hermano, que la esposa se pone en la mitad, hermano, y no deja que le dé vara, porque dice, no quiero que le des vara. O como siempre me acuerdo de ese ejemplo de la mujer que decía, mátame a mí, pero no a mis hijos, ¿verdad? Y se ponía en la mitad y no dejaba que su padre le corrija a sus hijos. Fíjese. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, algo está mal. Ahora, ¿qué sucede cuando hace falta uno de los dos? ¿Qué pasa cuando uno de los dos no está? Y la mujer se queda sola y el hombre se va. ¿Qué sucede? Va a ser más difícil. Diga conmigo, va a ser más difícil, pero no imposible. Porque ¿quién ocupa ese otro lugar? Cristo. Cristo ocupa ese otro lugar. Si esa mujer se hace uno con Cristo, entonces Cristo viene a ocupar ese otro lugar. Amén. Y es el Señor el que empieza, hermano, a cubrir a esos chicos, los empieza a guardar. Pero cuando la madre, hermano, se entrega al Señor, pero si la madre anda también distraída, hermano, y no medita lo que está haciendo, entonces los chicos igual siguen descubiertos. Entonces, para empezar, esto es lo que sucedía con esta mujer. Es una mujer, hermano, que no se dio cuenta de lo que estaba pasando con sus hijos, sino hasta cuando su hija estaba ya endemoniada, hermano. Estaba endemoniada. Pero entonces, ¿qué hizo esta mujer? Escuchó de Jesús y se fue, hermano. Se fue a rogarle al Señor. Entonces, como primera cosa, escúcheme, como primera cosa, yo quiero que usted entienda. Regáleme un poquito de papel, por favor, Yolito, por favor. Yo quiero que usted, hermano, entienda como primera cosa cuán grande responsabilidad de los padres con sus hijos, de protegerlos. Yo le decía que el Satanás jamás va a poder acercarse a sus hijos si ustedes están bien delante de Dios. Si ustedes obedecen la palabra, gracias mío. El diablo, el enemigo, los demonios, ¿verdad? Efesios 6, lo que dice, ¿verdad? Tenemos una lucha contra huestes, potestades. Amén. Entonces, como primera cosa, el enemigo primero tiene que pasar por los padres para poder tomar control de los hijos. Si usted le permite como padre al enemigo tomar control de sus hijos, entonces esa es su responsabilidad. ¿Cuándo usted le permite al enemigo tomar control de sus hijos? ¿Cuándo? ¿Cuándo usted le permite? Diga conmigo, yo le voy a decir algo. Repita conmigo, ¿cuándo no obedecemos la voz del pastor? El pastor dice, hermanos, no le regalen celular a sus chicos de 10 años. ¿Y sabe qué sucede con muchos padres? No les importa. No, escúchenme por favor. No les importa lo que el pastor diga. Y déjeme decirle con todo cariño, no lo estoy, hermano, no lo estoy acusando, no lo estoy haciendo quedar mal. Mi anhelo solo es darle, hermano, una reprensión de parte de Dios. Porque aquí usted ve una mujer que buscó al Señor desesperada, pero cuando su hija ya estaba endemoniada.
Y hubiera sido mejor buscar al Señor antes de que su hija esté endemoniada. ¿Le parece o no? ¿Sí o no? Claro. Yo prefiero, hermano, buscar al Señor antes que mis hijos caigan endemoniados. Y cuando un chico está endemoniado, no siempre va a estar echando espuma por la boca. ¿Usted cree que un chico que quiere matar a su mamá porque le corta el internet no está endemoniado? Algo está mal ahí. Algo sucede. Algo pasa. ¿Usted cree que el otro día, hermano, escuchaba, cuando yo vivía aquí en la primavera, escuchaba a un jovencito que gritaba como si lo estuvieran matando? ¡Ah! Gritaba. ¡Ah! Y yo me asusto, yo me asomé por la ventana, hermano. ¿Qué le está pasando al vecino? Algo está sucediendo. Lo están matando al niño. Un jovencito de 9, 10 años. Y después, hermano, le pregunto al papá, le digo, le encontré al papá y le digo, vecino, le digo, ¿cómo está? Digo, que algo le sucedía a su hijito, digo, porque a medianoche estaba gritando. Ah, no, dice vecino, así es él. Lo que pasa es que perdió en el juego, dice él juega, dice eso, Fortnite, dice. Y perdió, dice. Y cada vez que él pierde se pone a gritar. Ya estamos acostumbrados nosotros. Pero es una locura, hermano, es un griterío. Y fíjese que no solo grita, sino que bota el celular al piso, lo rompe y bota todas las cosas. Deshace todo. ¿Por qué? Porque perdió en ese juego. ¿Usted cree que eso no es un problema, hermano? O dígame si eso es normal. Y yo me arrepiento. Dígame si eso es normal. ¿Qué dices tú, Marcelo? ¿Es normal eso? Eso no es normal, hermano. Eso no es normal. Algo está mal ahí. Oh, entonces los mismos padres son los que entregan a sus hijos, ¿a quién? Al enemigo. Entonces, cuando usted no escucha la voz del ministro, porque ¿para qué fue puesto el pastor? ¿Para qué fue puesto el pastor? No solo para enseñar. Acuérdese, ¿qué hace un pastor con las ovejas? Si el pastor no está, ¿qué pasa con las ovejas? Vienen los lobos y se comen las ovejas y se acaban las ovejas, hermano. Por eso el Señor dijo, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Para qué? Para matarlas. Entonces, cuando los padres, siendo cristianos, no escuchan la voz del ministro y toman en poco la voz del ministro, entonces los padres no cumplen lo que deben cumplir, que es proteger a sus hijos. El otra vez le contaba, no sé si les conté a ustedes, que una vez llegó a la iglesia un hermano solo, un miércoles en la noche, y yo le decía, varón, bueno, le vi llegar una vez solo, después al siguiente miércoles también lo vi llegar solo, y al tercer miércoles también lo vi llegar solo, él y su esposita. Y yo le decía, y un día apenas los saludé, le digo, varón, ¿y sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? No, lo que pasa es que están haciendo deberes, no pueden venir, están en la casa haciendo deberes. Ay, dicen, ni sabe cómo le mandan la de deberes y la de deberes y la de deberes. Le dije, le prohíbo que vengan solos a la iglesia, tienen que venir con sus hijos. Les prohíbo que dejen a sus hijos solos en la casa, les dije yo a ellos, porque sus hijos eran pequeños todavía, 10, 11 años. Y claramente se lo dije, ustedes piensan que sus hijos están haciendo deberes y sus hijos están haciendo otras cosas. Y corren un gran peligro, porque están solos, sin madurez y con internet. Así que le dije, le prohíbo que venga solo a la iglesia, venga con sus hijos. Y si es que sus hijos, por no hacer los deberes temprano, tienen que después de la iglesia salir a seguir haciendo los deberes, amén, que suceda eso antes que dejarlos solos con internet y sin madurez. Y después nos topamos con las grandes sorpresas de que no estaban haciendo deberes, sino que estaban haciendo otras cosas.
estaban chateando o haciendo otras cosas. Y cuando recién los padres están llegando, ahora ya se me pongo a hacer. ¿Sabe por qué le digo eso, hermano? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque a mí también me ha pasado eso. También yo cuando era muchacho, hermano. Y hemos pasado, no sé si usted también ha pasado. Bueno, no se olvide cuando usted era joven también. No hacía los deberes. Entonces, hasta cuando yo también fui más joven y yo entendí eso, hermano. Y escúcheme, entonces yo me autoeduqué en las cosas de Dios. Y yo dije, no, voy a la iglesia y después de la iglesia voy a seguir haciendo deberes. Y después de la iglesia, aunque me amanezca, voy a seguir haciendo los deberes. Y así viví, hermano, así era mi juventud. A la iglesia no faltaba. Y después de la iglesia, si me faltaba hacer deberes o estudiar, iba a seguir haciendo deberes o estudiando. Pero ¿cuál es, hermano? Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Que cuando usted no escucha la voz del ministro, entonces usted es responsable de lo que usted está haciendo. Fíjese que la palabra dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué dice? ¿Quién me dice? ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? ¿No han leído eso? No han leído ese pasaje. No les gusta leer ese pasaje, por eso no lo han leído. Obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque molestan, dice. No se sabe en ese texto, hermano. Porque ellos han de dar cuentas por vuestras almas. Escúcheme, que cuando, escúcheme, esto es serio. Porque cuando Alexandrita vaya delante de la presencia de Dios con sus hijos, antes de que Dios le pida cuentas a Alexandra, ¿a quién le va a pedir cuentas Dios? Al pastor que pastoreó la vida de Alexandra y de su familia. Pero si Alexandrita se presenta delante de Dios y resulta que jamás obedeció la voz, solo estoy poniendo un ejemplo, que jamás obedeció Juanita, pongamos Juanita, hermano, porque no quiero que se resienta. No hay nadie aquí Juanita, ¿no? No, muy bien. Entonces resulta que Juanita se presenta delante de Dios, pero Juanita jamás obedeció la voz del ministro. Entonces el ministro no tiene ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque el ministro se hace a un lado y dice, Señor, yo siempre le dije, pero nunca me hizo caso, nunca me obedeció, nunca obedeció tu palabra. Porque usted no es que va a hacer caso en todo lo que el pastor diga, no, en las cosas de la palabra, en las cosas de la Biblia, en lo que es conducta aprobable delante de Dios. Entonces hay veces que el pastor se acerca y le dice, vea, hermano, algo no está bien, algo está mal, por favor corrija eso con sus hijos. Y usted tiene una opción, obedece o no obedece. Y si usted no obedece, entonces Dios al pastor ya no le va a pedir cuentas por usted. ¿Por qué? Porque usted ya no es una oveja. ¿Qué es? No, cordero no. Es una cabrita. ¿Cabrera dice? Cabrera. A veces me hace olvidar del tema, hermano. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que cuando el Señor venga dirá a la derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos. A la izquierda los cabritos. ¿Por qué? Porque los cabritos, ¿quiénes son los cabritos? Son los cristianos que no les gusta obedecer a los pastores, o a sus pastores, mejor dicho. No les gusta obedecer a sus pastores. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta, hermano, de que hay una madre que no cubrió a sus hijos.
Yo no sé cómo usted viva, hermano, con su casa, con sus hijos, con su familia. De algunos lo sé porque me he acercado, de otros no lo sé. Y a veces sufrimos tanto y nos damos tanta vuelta y pataleamos y nos damos contra el suelo. Y el ministro, ¿desde cuándo, hermano, está diciendo: hey, hermana, así no es de otra manera, es así como dice Dios? Y sigue, y usted, sí, ya, sí. Y usted sigue dándose vueltas. Entonces este vecino que le contaba, que yo le pregunté por qué su hijo gritaba, me dice: ya me rompe 2 celulares, dice este bandido. Ya me toca pues darle otro, dice. ¿Por qué? Lo que pasa es que es mi hijo, dice. A mi hijo sí lo consiento, porque yo no tuve, dice. Yo en mi juventud, en mi niñez no tuve nada. A él sí le consiento, dice. ¿Sí se da cuenta, hermano? ¿Sí se da cuenta por qué los chicos después terminan endemoniados? Entonces no es cosa de que el enemigo vaya a tocar a sus hijos. Si usted está bien, el enemigo no puede tocarlos, porque usted está protegiéndolos. Usted los está cubriendo. Si usted es una mujer, hermano, que ora con sus hijos, un esposo que les corrige cuando están mal, un esposo que se pone de acuerdo con su esposa y no se ponen a pelear, en vez de ponerse a pelear, pónganse de acuerdo para corregir a sus hijos. Porque si no se ponen de acuerdo, entonces el hijo va a saber cuál de los dos es más débil. ¿Cuál de los dos es más débil? No digo cuál de los dos es más, ¿cómo le diría? O más consentidor. No, estoy diciendo, no, pausa ahí. Escúcheme, los hijos reconocen cuando uno de los dos es más débil. ¿Qué es ser débil? ¿Qué es ser débil? Amén. ¿Algo me decía, hermana? Ser permisivo. ¿Sabe qué es ser débil? Hoy día le corrigió, le dio vara, pero mañana le deja hacer lo que quiso hacer. Eso es ser débil. Usted puede hoy día darle vara y puede dejarle, hermano, medio muerto a su hijo. Y, hermano, a la semana siguiente usted le deja hacer lo que él quiso hacer. Y lo logró y salió haciendo lo que quiso hacer. Eso es tener un carácter débil. ¿Qué es tener un carácter firme? Decir eso no y no. Y desde ahora hasta cuando usted se case y usted se vaya de la casa. Punto. Eso es tener un carácter firme. Pero qué cosa, hermano. ¿Qué fiesta acabamos de pasar? ¿Qué fiesta acabamos de pasar? Halloween. ¿Cuántos de los chicos fueron disfrazados a caminar por la 10 de agosto? Así nacieron. ¿Cuántos? Escúcheme, ¿cuántos chicos fueron a estar andando en la 10 de agosto? Porque le dijeron: mamá, tienes que dejarme salir, o papá, tienes que dejarme salir, porque es que tú crees que todos somos como tú, es que tú piensas que vamos a ser aburridos, y es que no, es que sí, es que... Solo le estoy dando un ejemplo nada más, por favor. Hay madres que cuando hablan conmigo, yo les digo: tengan mucho cuidado, porque uno ya ha pasado, uno ha vivido y uno ha visto las cosas que han pasado también. Y uno dice: tengan cuidado, no sean tan consentidores. Escúcheme, pero si usted no tiene cuidado con eso, entonces el enemigo puede tocar sus hijos. Y cuando el enemigo toca a sus hijos, usted, hermano, no hay nada que pueda hacer. Lo único que muchos padres hacen es llamar al pastor para que ore por los hijos. ¿Por qué? Porque ya no saben qué hacer. No tienen autoridad para corregir a sus hijos. A veces los hijos salen más bravos que los papás.
Y ya cuando los hijos son más grandes, sencillamente, hermano, cogen y se van y se acabó el problema. Y ya está. ¿Qué pasa entonces con los hijos? ¿Qué sucede? Entonces, escúcheme y dígale al que está al lado suyo, tienes que aprender. Escúcheme, dígale, tienes que aprender. Dígale, a escuchar la voz de tu pastor. Amén. Tiene que aprender a escuchar la voz del pastor. Esto, hermano, escúcheme por favor. Esto no es cuestión de juego. Aunque ahorita usted se ríe y un poquito, ¿verdad? Pero esto es cuestión de vida o muerte. Esto es serio, hermano. Esto es serio. Entonces hay tres cosas que yo quiero enseñarle aquí. Hay tres cosas. Y la primera es esa, hermano. Pero ¿qué dice a continuación? Que Jesús no quiso sanarla. Jesús no quiso. Que ella se acercó y ¿qué dijo primero? ¿Cómo le dijo al Señor? Respóndame, ¿cómo lo dijo? ¿Cómo le llamó al Señor? Hijo de David, escúcheme. Entonces lo primero es esto: obediencia. ¿Quiere que sus hijos sean obedientes a usted? Entonces obedezca usted a Dios. Si usted como padre no obedece a Dios y usted quiere que sus hijos sean obedientes a usted, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Porque usted enseña lo que sabe, pero usted engendra lo que usted es. Usted les enseña a sus hijos, les dice: hijos, por favor, respeten al profesor. Y sus hijos puede que le obedezcan por miedo a que usted le dé vara. Pero no está usted formando un corazón obediente en ellos, porque usted le enseña lo que sabe, pero usted no le engendra lo que usted es. Entonces yo a mi hijo no solo le tengo que enseñar, sino que tengo que engendrar en él lo que yo soy. Y una cosa es enseñar obediencia, diga conmigo, enseñar obediencia. Y otra cosa es, diga conmigo, tener un corazón obediente. Son dos cosas diferentes. Enseñar obediencia y tener un corazón obediente. Son dos cosas diferentes. Entonces, primera cosa. Ahora, segunda cosa, hermano, es que esta mujer, ¿de dónde era? Lea por favor, ¿de dónde era? Cananea. Cananea. Subraye esto. Era una mujer cananea. Y le voy a explicar rápidamente, hermano. ¿Se acuerda usted de dónde viene Canaán? ¿De dónde viene? Canaán, ¿de dónde viene? ¿Quién me contesta? Eso. De uno de los hijos de Noé. ¿Cómo se llamaba? Cam. Escúcheme, Cam. Y abra su Biblia en Génesis 9. Abra rapidito, por favor. Génesis 9. Génesis 9:20. ¿Por qué Jesús se negó a sanar a esta mujer? ¿Por qué Jesús le dijo no? Ni siquiera le dijo no, no le respondió nada. Fíjese. ¿Qué dice ahí? Lea por favor alguien en voz alta. 9:20 al 29. Siga por favor. Siga nomás.
Punto. Amén. ¿Qué pasó con Can? ¿Qué sucedió con él? Fue maldecido. ¿Por quién? ¿Quién lo maldijo? Su propio padre lo maldijo. Escúcheme. Su propio padre lo maldijo. Entonces esta mujer era cananea. ¿De dónde era esta mujer? Descendiente de Cam. O sea que era una mujer bajo ¿qué? Era una mujer bajo maldición. ¿Y en qué consistía la maldición? Servidores ¿de quién? De Sem. ¿Y de Sem quién viene? No, de la descendencia de Sem, ¿quién viene? ¿Qué pueblo viene? Israel. Por eso son semitas, porque son descendientes de Sem. Escúcheme, entonces este es Israel. ¿Y Jesús qué era? Era judío, israelita. Entonces, escúcheme, porque no es que Jesús está negando a esta mujer. Porque yo le pregunté qué vino a hacer Jesús, y Jesús vino a salvar, Jesús vino a librar, Jesús vino hermano, Él vino a tener misericordia de las multitudes. Y acuérdese que cuando se topa junto a la mujer del pozo, esta era una mujer, ¿de dónde era? ¿Esta mujer de dónde era? La mujer del pozo que le dijo dame agua. Era una mujer samaritana. ¿Y qué hizo Jesús con ella? Hermano, la salvó. Y fue donde los samaritanos y dice que pasó 2 días con ellos. Entonces no es que Jesús no quería, hermano, juntarse con nadie que no fuera judío. Pero aquí hay algo hermoso. Y Jesús se niega a ella por una razón. Porque quiere darle la enseñanza. Diga conmigo, quiere enseñarme a no maldecir mis generaciones con las cosas que yo hago. Jesús quiere darle una enseñanza a ella y quiere darle una enseñanza a sus discípulos y quiere darles una enseñanza a nosotros de las cosas que nosotros dejamos haciendo para nuestros hijos. Porque Sem hizo algo que no se debía hacer. Dice la palabra que Sem, hermano, esta versión que dice conoció la desnudez de su padre, y hay otras versiones, y hay otras versiones que dicen que Cam, hermano, violó a su papá. Escuche. Por eso es que usted, hermano, no es que solo lo vio desnudo y fue y se lo contó a sus hermanos. Y ya por eso Noé se despertó y lo maldijo, hermano. Y la maldición que Dios le da a Can es una maldición fuerte. El padre, Noé, es una maldición fuerte. Y es una maldición que no se iba a romper. Y que si usted lo ve después de tantísimos años, aparece esta mujer. Y esta mujer aparece bajo maldición todavía. Entonces ella era sierva de Sem. Ella estaba bajo maldición. Y cuando ella se acerca al Señor, ¿qué le dice? ¿Cómo le llamó? Hijo de David. Escuche, hijo de David. Cuando usted lee la Biblia sin discernir, usted no va a entender nada. Y los ateos dicen, uy, si Jesús era malo, dice, ¿no ve cómo le llamó perro, le llamó a la mujer? No entiende la palabra. Le dice hijo de David. ¿Y qué pasó? Jesús no le respondió nada. No le respondió palabra. ¿Sabe por qué? Porque esta frase se ocupa para referirse al descendiente de David, al Mesías, al Salvador del pueblo de Israel. Entonces esta mujer cuando le dice, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿qué le estaba diciendo? Ella estaba pensando que esto no había, que no existía esto. Pero escúcheme, ella sí sabía de dónde venía. Ella sabía que venía de un pueblo bajo maldición. Pero ella pensó que como Jesús era todo misericordia y todo amor y todo bondad, entonces ella solo podía decir, hijo de David, ayúdame. Y el Señor lo iba a hacer, le iba a ayudar y ya no iba a pasar nada. Pero no era así.
Porque esta frase es reservada solo para los judíos, para los hijos. Y cuando ella le dice hijo de David, el Señor no le responde, le ignora. Y no es grosería, no es ninguna grosería. El Señor no le respondió porque ella sabía que lo que él dijo no estaba en ella, que ella debía acercarse con otra actitud al Señor, porque había de por medio que había una maldición, que era desde quién, desde el padre de esa nación, desde el padre de ese pueblo, que era Cam. Entonces, fíjese que Cam hace lo que hace y deja maldición para todo el pueblo, para todos ellos. Ahora entiende por qué le dicen, no está bien quitarle el pan a los hijos, o sea, a estos, y dárselo a quién dice, a los perrillos, dice. No está bien, porque yo vine a las ovejas perdidas de Sem. Yo vine a buscar a ellos. Fíjese. Entonces el Señor no se niega, pero algo tiene que pasar antes. ¿Sabe qué tiene que suceder antes? ¿Sabe qué tiene que pasar antes? Que la maldición tenía que terminar. La maldición que había en ella y la maldición que había en todos ellos, en todo ese pueblo, tenía que terminar. Tenía que romperse. Yo le voy a decir algo. Nuestros hijos no viven como viven porque les da la gana de vivir como ellos quieren vivir. Le voy a dar un ejemplo práctico. Cuando un hijo vive en adulterio, no vive en adulterio solo porque un día se levantó y dijo tengo ganas de vivir en adulterio, sino que hay cosas que vienen detrás de eso. Hay maldiciones que los mismos padres echan sobre sus hijos. Por ejemplo, tener hijos fuera del matrimonio. ¿Qué es eso? ¿Usted no cree que eso es adulterio? ¿Usted no cree que eso es fornicación? ¿Usted no cree que eso es echar lazos sobre los hijos? El salmista David lo dijo en el Salmo 52. En iniquidad fui concebido. ¿Qué es ser concebido? Eso es cuando el hombre y la mujer se unen. Entonces, cuando él dice fui concebido en iniquidad, ¿sabe lo que está diciendo el salmista David? Es que mi madre me tuvo a mí en pecado. Y no quiero profundizar mucho en eso, pero sencillamente en pecado David fue concebido. Y muchos años después, cuando él ya tenía más de 40 años, ese pecado salió a flote, se evidenció en la vida de él. Entonces, yo no puedo vivir haciendo las cosas así por así y decir no pasa nada. Bueno, si a la final yo hago esto o hago lo de acá, o yo vivo en adulterio, yo vivo en esto, yo hago lo de acá, no pasa nada. No, sí pasa. ¿Qué sucede? Que esas son las cosas que nosotros dejamos a nuestros hijos. Esas son las herencias. Diga conmigo, herencias. Esas son las herencias. Cuando un padre viene borracho y se une a su mujer y queda embarazada la mujer, eso es herencia. ¿Quién deja la herencia? Es el papá. Es el padre el que deja las herencias a sus hijos genéticamente. La mujer concibe y el padre engendra. Fíjese. Entonces, cuando nosotros vivimos en desorden, cuando nosotros, hermano, hacemos las cosas que nosotros queremos hacer, y aún conociendo la palabra de Dios, sencillamente estamos engendrando en nuestros hijos eso. Y eso va de generación en generación, hermano, y sigue de generación en generación. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que alguien lo rompa, hasta que alguien termine con eso. Y aquí viene lo segundo, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo? El Señor le dijo, dice que ella fue insistente. Diga conmigo, insistente. Ella fue muy insistente, dice que
tan molestosa que los discípulos se ofuscaron y le dijeron: Señor, despídela ya, mándala, porque es que está estorbando. Grita y grita y no deja de gritar. Y seguía gritando, pero ahora ya no decía hijo de David. ¿Cómo decía? ¿Qué decía? Léalo. Eso, Señor. Escúcheme. Oh, aquí cambia esto. Escúcheme, esto es hermoso, hermano. Aquí cambia esto. ¿Por qué? ¿Qué significa Señor? ¿Qué significa Señor? ¿Alguien sabe lo que significa Señor? Amo. Hay una gran diferencia entre decirle hijo de David. Escúcheme, no se ría, por favor. Hay una gran diferencia entre decirle hijo de David y decirle amo. ¿Qué significa amo? Esto significa amo. Me postro, agacho mi cabeza y reconozco que tú estás sobre mí y que yo no soy nada. Y yo no soy nada y tú estás sobre mí. Entonces esta mujer dice que se postra. Escúcheme. No bostece, por favor, después bostece. Esta mujer se postra. Escúcheme. No regresen a ver al que bostece. Son fregados ustedes, hermano. Esta mujer se postra y le dice, ya no le dice hijo de David, sino que le dice amo. ¿Qué estaba haciendo? Escúcheme, estaba terminando con su simiente, estaba terminando con su descendencia. Ella dijo: ya no soy más cananea, ya no lo soy más. Si le dice amo, ¿qué viene a hacer? Por fe, no por sangre, porque por sangre ella seguía siendo cananea, pero por fe vino a ser sirviente de Sem. Oh, dice la palabra que nosotros, los que somos ahora seguidores de Cristo, somos el Israel espiritual. Oh, pero yo no soy israelita. Tú no eres judío. No eres judío. Ninguno de nosotros somos judíos, pero por fe somos el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué por fe? Porque nos hemos postrado y le hemos dicho al Señor: tú eres mi amo. Y eso habla de un nuevo nacimiento. Diga conmigo: nuevo nacimiento. Fíjese. Entonces esta mujer se postra y esta mujer nace de nuevo. Ya no es más cananea. Lo que esta mujer está haciendo es renunciando a lo que ella es. Está renunciando. Y aquí viene lo hermoso. ¿Qué se necesita para que las ataduras se rompan? Las ataduras generacionales se rompan. ¿Qué se necesita? Humillarse. Eso es lo que se necesita. Es postrarse y decirle al Señor: tú eres mi amo. Pero eso no significa que solo de palabra yo le digo al Señor: tú eres mi amo, sino que verdaderamente yo estoy dispuesto a obedecer. Escúcheme, ¿qué hubiera pasado? Yo le pongo un ejemplo. Si ella se postraba y le decía: mi Señor, y Cristo le hubiera dicho: bueno, anda, haz esto de acá, haz esto de acá, haz esto de acá. ¿Se acuerda lo que le dijeron al hombre que se sumergió 7 veces en el agua? A Naamán, cuando se presentó para que le limpiaran su lepra. Y le dijeron: anda y sumérgete 7 veces en el río. ¿Y qué hizo él? No quiso hacerlo. Se enojó, dice. Y dijo: ¿cómo me voy a estar metiendo en ese río puerco? Si es un río sucio, ¿cómo voy a estar metiendo ahí? Oh, entonces él no estaba reconociendo esto, sino que quería que lo sanen, pero en su propia naturaleza, en su propia altivez.
Tú puedes ser cristiano de muchos años y esas cadenas van a seguir ahí. ¿Sí me escucha? Y las cadenas van a estar ahí. Y tú puede que mueras dentro de la iglesia, o sea, siendo cristiano, y que tus hijos crezcan en la iglesia y sigan siendo atados y sigan siendo, hermano, estando bajo ataduras en sus vidas. ¿Hasta cuándo? Escúcheme, por favor. Hasta que uno se arrepienta verdaderamente y esté dispuesto ¿a qué? A humillarse delante de Dios. ¿Sabe qué nos han enseñado a nosotros? ¿Sabe qué nos han enseñado? Venga, Marcita. ¿Sabe qué nos han enseñado? Venga, levante sus manos. En el nombre de Cristo Jesús, yo ahora rompo toda maldición generacional. Ya, baje sus manos. Ya está libre, hermana. Vaya, está libre. Ahora sí, ya está. Ya la liberé, ya rompí todas las cadenas, las maldiciones generacionales. Es muy diferente a orar por llenura del Espíritu. Eso es otra cosa. Lo que ahorita acabamos de hacer en la alabanza era por llenura del Espíritu, no por romper maldiciones generacionales. Porque las maldiciones generacionales, ¿quién las rompe? El que se humilla. Diga conmigo, el que se humilla. Eso es así. Si mi padre fue un hombre mujeriego y mi padre, hermano, le golpeaba a mi madre y él hacía, escuche, y él hacía lo que quería, y cuando yo me caso o cuando yo soy joven empiezo a vivir de la misma manera, ¿qué sucede? Y mi vida se empieza a parecer a la vida de mi padre. Eso es que sigo bajo mal. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga un pastor y me libere y diga, ahora eres libre de las maldiciones. No, hasta que yo me humille delante de Dios y le diga a mi amo al Señor y le reconozca como mi Señor. Ay, entonces yo ya no vengo de mi padre, espiritualmente hablando, sino ¿de dónde vengo? De Cristo. Entonces mi simiente, y ese es el nuevo nacimiento. Quiero explicarle esto. El nuevo nacimiento. ¿Cómo se llama tu padre, siervo? ¿Qué apellido es? Hidrobo. Cuando tú naces de nuevo, déjame decirte una cosa, tú ya no eres Hidrobo, sino que tú eres de Cristo. Y ya lo que te fue engendrado por tu padre Hidrobo ya no está más en ti, sino que empieza a ser cambiado por lo de Cristo. Por eso es que la palabra dice, los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu Santo. Y nadie sabe ni de dónde vienen ni a dónde van, porque son del Espíritu y el Espíritu los guía. Entonces ahora sí puedes ser libre, y ahora sí vas a ser libre, y ahora sí ya no vas a volver a cometer los mismos errores de los padres. Ese es el nuevo nacimiento. Hasta que llegue un día en mi vida en el que yo no me parezco a mi papá, tal vez físicamente, tal vez mi barriga tal vez algo, hermano, pero ya no a veces hasta en la forma de hablar, mi hermana dice, oye, es como estar escuchando a mi papá. Bueno, puede ser, pero en lo que soy ya no me parezco, sino ¿a quién? A Cristo. Vas naciendo de nuevo. Entonces, ¿está aprendiendo algo de cómo se rompen las maldiciones generacionales, hermano? ¿Sí está Esto es importantísimo. Si usted lo lee, no va a entender, hermano. Jesús era un grosero. No, Jesús no fue grosero. ¿Sabe por qué hizo eso Jesús? Jesús hizo eso porque quería enseñarle a esta mujer algo. Le quería enseñar que ella tenía un problema serio en su vida. ¿Cuál era ese problema? Que estaba bajo maldición y que no iba a salir de esa maldición sino hasta cuando se humille verdaderamente al Señor y obedezca su palabra verdaderamente. Ahí va a ser libre de toda su maldición.
Tristemente a la iglesia le han enseñado que con una oración y un poquito de aceite se rompen las maldiciones. La imposición de manos no es para romper maldiciones. La imposición de manos, y usted lo lee, el apóstol Pablo imponía manos, ¿para qué? Para llenar del Espíritu Santo. Por eso es que dice el apóstol Cornelio, por ejemplo, le impusieron manos, el soldado que estaba cuidándolo, y se abrieron las cárceles y impuso manos. ¿Y qué pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando en el culto, en la administración, el pastor se acerca en el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios, y empieza a orar, y a veces empieza a hablar de parte de Dios y le dice: así te dice el Señor, esto te dice el Señor, esto te dice el Señor. Pero no te va a romper las maldiciones generacionales, porque esas las rompes tú en el poder del Señor, cuando te humillas. Yo tuve que tomar un día esa decisión. En algún punto de mi vida se empezó a parecer a la vida de mi padre. Y no es que esté hablando mal de mi papá, pero sí cometió muchos errores. Entonces mi vida se empezó a parecer a tal punto, escúcheme, que mi papá hacía esto conmigo. A veces, no le voy a contar mi niñez, ni no crea que va a hacerle llorar, hermano. Pero a veces, cuando mi papá se enojaba, él no insultaba mucho, no hablaba, sino que cogía solo, ¡pum!, hermano, un puntapié. Y por allá, hermano. Así era él. Y era grosero a veces. Entonces, un día, cuando yo tenía mi varón, y él ya estaba ya grandecito, empezaba a crecer, un día, hermano, yo hice lo mismo, fui, ¡pum!, hermano. No me quedo viendo así porque dice: uy, este pastor ha sido. Sí, hermano, lo hice. Y cuando lo hice, me acordé y dije: wow, estoy haciendo lo mismo que mi papá hacía conmigo. Ay, Señor. Bueno, otro día tuvimos una discusión con mi esposa y yo le dije cosas que mi papá le sabía decir a mi mamá. Igualito se lo dije, hermano. Y nuevamente, cuando yo le digo eso, me acuerdo nuevamente. Oye, hermano, y eso me ardía en el corazón. Y yo me fui a la presencia de Dios y le dije: Señor, hazme nacer de nuevo, porque no quiero cometer los mismos errores que mis padres. Para los que no saben, mis padres fueron divorciados ya hace muchos años. Entonces yo le dije: Señor, yo no quiero cometer los mismos errores que ellos. Yo quiero vivir de otra manera. No en balde, le dije: Señor, no en balde te conozco, no de gana te he conocido. Entonces yo le decía al Señor: ¿de qué va a servir que yo haya conocido tu palabra si voy a terminar haciendo lo mismo? No sirve de nada, le decía al Señor. Entonces desde ahí empecé, hermano. Empiezo a entender lo que es entonces humillarse delante de Dios. Y cuando yo tomo la decisión de lo que hizo esta mujer, postrarse, y ahora sí ya no es hijo de David, porque esta es una frase que ocupan los que saben, los escogidos. Entonces ahora ya no ocupa esta frase, sino que ahora ocupa la frase: mi Señor, mi amo, dígame usted lo que tengo que hacer. Ya no voy a hacer lo que a mí me viene en gana. Ya no voy a hacer lo que yo pienso que está bien en mi matrimonio. Ya no, ¿por qué? Porque lo que yo pienso que está bien en mi matrimonio me lleva a hacer los mismos errores que mis padres. Ya no quiero, Señor. Entonces ahora sí me humillo y digo: Señor, perdóname. Hay padres que son descuidados con sus hijos tal cual como fueron sus padres con ellos. Esas son ataduras que los padres echan sobre los hijos. Y los padres siguen siendo igual que los hijos. Y usted puede pensar que no, el hijo varón nada más va a salir igual al papá. Déjenme decirle que no es así. Las mujeres también se parecen al papá. Porque ¿quién engendra tanto hombres como mujeres? Es el varón.
Y usted se va a dar con casos que las mujercitas más bien terminan haciendo las cosas que el papá hizo antes que los varones. Y los varones los alcanzan después. Entonces aquí hay algo serio y el Señor no le respondió palabra. Imagínense que el Señor estaba viviendo así, esta mujer gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esta mujer y Jesús caminaba como si nada, hermano. Y Jesús no le iba a contestar nada. Y no le contestó porque ella sabía de dónde venía y qué problema tenía. Ella sabía claramente de dónde venía. Por eso el Señor estaba dándole una enseñanza, y me encanta, hermano, las cosas que Cristo hace. Ay, hermano, son cosas extraordinarias. El mundo cegado no va a entender nada de lo que Cristo hacía, pero el que recibe la luz del Espíritu entiende lo que Jesús estaba haciendo, hermano. Y Jesús no le respondió nada. ¿Por qué? Porque era necesario que ella se humille y ella le reconozca al Señor como su amo, para que esa maldición se rompa. Si tengo 11 años de casado con mi esposa y nunca nos hemos ido separando y nunca le he dicho y nunca, mire, en los 11 años que tenemos nunca hemos dormido separados, primera, y nunca hemos ándate tú a la casa de tus papás, yo me voy a la casa de mis papás, y ella coge el camino y se va, y yo me voy. ¿Por qué? Porque estamos enojados, yo no quiero verle hasta que me pase las iras y todo eso. Jamás, en los 11 años no ha habido un solo día. Solo cuando dio a luz dormimos separados. Yo dormí en el pasillo del hospital y ella durmió hermano, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana yo sentado en ese pasillo, hermano. ¿Y a qué hora me quedaría dormido? Estaba como borracho botado ahí en el Esteban. Imagínense, fue la única vez que dormimos separados. La única vez. Pero ¿sabe por qué? Porque hubo un día en el que yo entendí. Apenas nos casamos, el Señor me empezó a tratar duro. ¿Por qué? Porque mi carácter se iba pareciendo al carácter de mi papá. Pero qué cosa que yo desde jovencito, como veía las cosas que él hacía, yo decía: jamás me voy a parecer a él. Escúcheme, yo decía eso. Yo decía: jamás voy a ser como mi papá. Jamás, jamás. Yo aborrecía eso. Pero qué sorpresa que cuando me caso termino haciendo las cosas que él hacía. Igualito, hermano. Igualito, las mismas palabras, los mismos insultos, y con mis hijos lo mismo, hermano. Otra cosa que, por ejemplo, hermano, a veces el esposo a la esposa: ya vengo, me voy, hermano, y el esposo solo disfruta con sus amigos nada más. Y la esposa en la casa, botada, hermano, ahí en la casa. Y el esposo, dándose la gran vida con los panas, hermano, jugando, haciendo de todo, gastando el sueldo ahí, hermano. Sí, esa es otra área de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo un recuerdo. Escúcheme una cosa. Yo no tengo un recuerdo de que mi padre haya pasado con nosotros, con la familia, una celebración. No, nunca, jamás. Escúchame, no, présteme atención acá. No, por favor, escúcheme. Yo no tengo un recuerdo, le estoy hablando de mí. Yo no tengo un recuerdo de que yo haya pasado un cumpleaños con mi papá. Y no se lo digo con dolor, nada de eso. El Señor ha sanado mi corazón. Pero yo no tengo un recuerdo que Él se haya quedado con nosotros un día. Por ejemplo, fin de año, 30 por ejemplo, 31. ¿Qué hacía él? Él llegaba, estaba un ratico, sacaba a bailar a una tía, sacaba a bailar a otra tía, porque eso sí hacían baile ahí todos los tíos, hermano. Y cuando uno medio se daba la vuelta y regresaba a ver, ya no estaba, ya no aparecía, hermano. Y uno se acercaba a la mamá: ¿y dónde está mi papá? No sé, ahí estaba bailando con tu tía. Ya no asoma más. Hasta el siguiente día, hermano, al mediodía o en la tarde se lo volví a ver.
O a veces a la semana también se lo volví a ver, hermano. Entonces cuando yo me caso, hijo, hermano, mi amor, ya vengo. Me están invitando a jugar fútbol. Nos vemos, ¿dónde están mis zapatillas? Coge rápido, nos vemos. Dale ahí en el fútbol, hermano, echando pata ahí. No estoy haciendo nada malo. ¿Qué de malo estoy haciendo? Si estoy haciendo, mi esposa está bien, estamos bien, el matrimonio va bien, nos entendemos, nos amamos. Va, hermano, miércoles, jueves, otra vez, mi amor, ya vengo rápido, llego del trabajo, ya, ¿dónde está mi Nos vemos otra vez. Jueves, viernes, sábado y domingo lo mismo, hermano. ¿Y sabe qué es lo peor? Con los hermanos de la iglesia mismo íbamos a jugar, hermano. Sí, hermano. Y mi esposa, recién casados, y mi esposa botada en la casa solita ahí. Solita, hermano. Y yo regresando ya que esté la comida, algo, pues porque así se supone que es la vida de casado, ¿no? La esposa atiende al esposo. De empleada, dice, ¿verdad? Que el Señor sane ese corazón. Hasta que un día estaba jugando, escúcheme, y el Señor me habló en ese momento. Yo contentadote ahí jugando, hermano, y el Señor me habló y me hizo dar cuenta de lo que yo estaba haciendo. Y me sentí tan mal, hermano, me sentí miserable. Realmente me sentí miserable. Y digo, mi esposa está solita. Y ya estaban con mis hijos, ya nació Danielita. Y digo, mi esposa está solita y mi hija está ahí. Y yo perdiendo el tiempo con estos tontos, digo aquí. Así lo dije literalmente, hermano. O sea, yo los miré a todos mis hermanos, porque eran hermanos en Cristo, ¿no? Hermanos de ahí de la iglesia. No de aquí, ¿no? Sino de... No voy a decir de dónde, hermano, pero eran cristianos. Y yo digo... No escuché, hermano, no escuché. Dejémoslo ahí. Y yo digo, yo aquí jugando, divirtiéndome. Escuche, divirtiéndome con estos tontos, digo. Y mi esposa botada en la casa solita. Me dio un cargo de conciencia, hermano. Y mi hija, digo. ¿Y qué tal si les pasa algo? ¿Qué tal si sucede algo? Y así no pase nada. Estoy perdiendo el tiempo, dije. Estoy perdiendo el tiempo, hermano. ¿Y sabe lo que hice? Cogí mis cosas, muchachos, nos vemos. ¿Vas a venir a jugar mañana? No, hermano. Yo te aviso si es que vengo o no vengo, pero nos vemos, hermano. Literalmente yo salía desesperado, corriendo a la casa como si algo pasara, hermano. Me voy rápido a la casa. Y no le voy a mentir, ahora salgo a hacer deporte, pero muy de vez en cuando, muy rara vez, hermano. Y si salgo, a veces salgo con mi esposa y con mis hijos. Vamos acá, vamos para allá, vamos para... Porque es que es importante. Diga conmigo, tengo que aprender a diferenciar lo importante de lo no importante. Si no te diviertes con tus amigos, hermano, eso no te va a quitar nada de tu vida. Pero si te diviertes con tus hijos y con tu esposa, eso es lo que tú estás sembrando. Oh, entonces cuando tus hijos ya estén grandes, ¿saben de qué se van a acordar? De eso, del tiempo que tú estuviste con ellos. No te digo que nunca vas a salir a jugar con tus amigos, sí, pero ya no va a ser esa la prioridad de tu vida, sino que ahora es otra cosa la prioridad de tu vida, que es tu familia. Y sabe que esas cosas vienen engendradas en nosotros. Esas cosas aprendemos de nuestros padres y esas cosas las hacemos con nuestra familia, las volvemos a repetir. Y vienen a ser tan fuertes que vienen a ser una ligadura en el alma, una atadura en el alma, que viene a ser como una maldición, hermano. Y déjeme decirle que muchos matrimonios se destruyen solo porque el marido sale a divertirse con sus amigos y le toma como costumbres. Muchos matrimonios y muchas esposas llega un punto en el que revientan, explotan, hermano, y se van y se acabó.
El esposo divirtiéndose ahí y el vecino, hermano, conquistando a la esposa. Sí, eso pasa, hermano. Y los mismos amigos. Entonces, cuando yo veo esto, yo me doy cuenta que estas maldiciones generacionales se rompen cuando se humilla delante de Dios y dice: ahora sí, Señor, tú eres mi amo, dime lo que tengo que hacer. Entonces viene el Señor y dice: mira, en tu matrimonio tú vas a hacer así, vas a hacer así y vas a hacerlo de acá. ¿Estás dispuesto a obedecer? Amén, Señor, voy a obedecer. Aunque no salga, voy a obedecer, voy a hacerlo. Ahora en tu trabajo vas a hacer así, vas a hacer así, vas a hacer así. En tu vida personal y en todo lo que tú haces, así, 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 y punto, y se acabó. Ahí empieza el cambio en el cristiano. Y empieza a nacer de nuevo el cristiano. Entonces Jesús no le contesta a esta mujer, y ella entiende por qué no le contesta. Pero ella ya no se acerca de la misma manera, sino que ahora cambia y dice: yo estoy bajo maldición y necesito que esa maldición se rompa. Ahora, ¿quién le guió a ella a decirle Señor a Cristo? Con esto termino, por favor. ¿Quién le guió? El Espíritu Santo. Él es el que le guía, porque ¿cómo pediremos? No lo sabemos, más el Espíritu que mora en nosotros intercede con gemidos indecibles, dice la palabra. ¿Quién le guía a esta mujer a decirle Señor, amo a Cristo? Es el Espíritu de Dios, que aunque no moraba en ella, pero externamente el Espíritu de Dios obra y le dice: ora así, acércate así. ¿Quién me hizo dar cuenta a mí ese día de que estaba perdiendo el tiempo con un montón de tontos ahí que también estaban perdiendo el tiempo porque todos ellos tenían su esposa y todos ellos estaban descuidando a su esposa y a sus hijos? ¿Quién les hizo entender? ¿Y quién nos hizo entender? Es el Espíritu de Dios. Fíjese, un amigo de ellos que salía a jugar, la esposa recién da luz, hermano. Y todos dicen: bueno, la esposa dio a luz, ya no ha de ir a jugar. Pues no. ¿Usted va a creer que no va a jugar? Ha ido a dejar a la esposa con la mamá, hermano. Y el hijo recién nacido allá con la mamá. Pero yo voy a jugar con mis amigos. ¿Sí se da cuenta qué duro es eso, hermano? Entonces esto se rompe con humillación. Y voy ahora sí termino, hermano. Esto es, perdóneme, hermano, porque siempre le digo, usted me va a tener como mentiroso a mi hermano. Usted, pastor, es mentiroso, va a decir, porque siempre dice ya termino y nunca termina, ya va una hora más. Amén, siervo. Un día usted va a estar acá, siervo. Escúcheme. Entonces, la humillación. Y él le dice: ¿cuál fue la respuesta de ella? Jesús ahí le contesta y le dice: no os fui enviado yo a todos, yo fui enviado a los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los que están bajo maldición. Porque les llamó perrillos. ¿Y sabe a quién se les decía perros? A los que están bajo maldición. Wow. O sea, el Señor pudo haberle dicho a los que están bajo maldición, pero no le dijo eso, sino le dijo a los perrillos. Fue más suave la palabra que utilizó, claro. Le estaba dando una figura y todos lo entendieron. Pero ella dice algo hermoso: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus. Mire qué cosa tan hermosa, hermano. Le dice: aún los perrillos comen de la mesa de sus amos. ¿Qué hubiera hecho usted si le decía a Jesús eso? En un carácter de alguien que no entiende lo que está pasando.
Uy, me ofendo, pero no le vuelvo a dirigir mi palabra jamás a ese Jesús. ¿Qué se creerá? Que solo Él tiene el poder, que eso no es eso. Entonces ella dice, ella no contesta así, ella dice, aún los perrillos comen de la mesa de sus amos. Y ahí el Señor le dice, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Y desde aquella hora la hija quedó libre del demonio. El demonio salió. ¿Por qué el demonio tuvo que salir? Porque ya no era cananea, ahora era por fe. Diga conmigo, por fe. Amén. Póngase sobre sus pies y cierre sus ojitos, cierre sus ojos, hermano, el tiempo se nos ha ido volando. Cierre sus ojitos ahí, por favor. Pase, mi hermana del piano. Y dígale, Padre, si está con su familia, abrace a su familia, abrace a sus hijos. Dígale, Padre celestial, Padre bueno, Dios misericordioso, Padre santo. Levante su oración al Señor y dígale, Padre, hay muchas cosas, Señor, que nosotros hacemos pensando que no van a traer consecuencias. Hay muchas cosas que nosotros dejamos de hacer, dejamos de cubrir a nuestros hijos, dejamos de obedecer la voz de los ministros y dejamos que el enemigo toque la vida de nuestros hijos. Nos descuidamos completamente de su formación espiritual. Nos descuidamos de que si ellos están o no están conociendo al Señor, y dejamos que ellos sigan su camino. Y cuando son pequeños no podemos controlarlos. Peor cuando son grandes y se nos van de las manos, se nos escapan y ya no sabemos qué hacer. Pero es tan fácil como esto, iglesia. Si tienes todavía la oportunidad y tus hijos están bajo tu autoridad y tus hijos están contigo, es hora de verdaderamente empezar a obedecer al Señor. Escucha la voz de los ministros, escucha la voz de los que temen a Dios, escucha la voz de los que conocen la voluntad de Dios, escucha la voz de los que conocen el pensamiento de Dios a través de su palabra. Ya no seas rebelde, ya no vivas rebelde, ya no vivas haciendo lo que tú piensas que está bien. Deja que Dios diga, que Dios decida lo que está bien. Deja que Dios decida lo que es bueno. Deja que Dios decida lo que está bien para ti, para tu esposa, para tus hijos. Obedece la palabra. Obedece. No hagas lo que el Señor no te ha mandado a hacer. No creas ser muy bueno o muy buena con tus hijos. No lo hagas. Porque sin darte cuenta tus sentimientos te pueden llevar a destruir sus vidas. El Señor no viene a buscar padres buenos, sino buenos padres. Y la diferencia es clara, iglesia. El Señor no quiere que tú seas un padre bueno, sino que tú seas un buen padre. Y un buen padre obedece la palabra de Dios y pone por obra esa palabra. Un buen padre mira lo que tiene que hacer y lo hace. Un buen padre camina con sus hijos, ama a su familia. Un buen padre pregunta: Dios, ¿qué debo hacer? Señor, guíame. Un buen padre, una buena madre tiene temor de Dios para guiar a sus hijos. Pero el padre bueno solo consiente nada más. La madre buena no es firme en su carácter. Dígale: Señor, forma en mí firmeza. Dígale: forma en mi carácter firmeza. Forma en mí, Señor, ese carácter que necesito para guiar a mis hijos.
Forma en mí ese carácter que necesito. Es difícil, sí es difícil. Es una lucha de todos los días, es constante y te cansas. Y quieres salir corriendo y no quieres volver más. El Señor lo sabe. Pero en Él está la fortaleza, en Él está la vida, en Él está la sabiduría. No pelees en tus fuerzas, no pelees en tus fuerzas, no pelees en tu sabiduría. Dile: Señor, me rindo a ti. Señor, me humillo delante de ti. Yo reconozco que tú eres mi amo, Señor. Yo reconozco que tú eres mi Señor. Yo reconozco que vengo bajo maldición, vengo de lo que me engendraron mis padres. Yo reconozco que vengo, Señor, de lo que mis padres, Señor, han hecho. Y muchas veces, Padre, yo he vuelto a cometer los mismos errores. Si mis padres fueron descuidados conmigo, yo ahora estoy cometiendo el mismo error y empiezo a ser descuidado con mis hijos. Y pienso que tengo una excusa para hacerlo. Mas entiendo, Señor, que eso es lo que ellos me engendraron a mí y es lo que yo estoy haciendo ahora. Pero no quiero, Señor, vivir así. Dígale: Señor, yo no quiero vivir así. Yo quiero vivir de otra manera. Yo quiero escribir otra historia, Señor. Oh, tú ten misericordia de mis padres, Señor. Pero yo no quiero parecerme a ellos. Yo quiero parecerme a Cristo. Yo quiero parecerme a Cristo. Dígale, iglesia: yo quiero parecerme a Cristo. Yo quiero parecerme a ti, Señor. Yo quiero hacer lo que tú me digas que tengo que hacer en mi casa, en mi familia, en mi hogar. Oh, perdóname, perdóname, perdóname. Yo me humillo. Yo me humillo. Ahí donde usted está, usted va a hacer lo que hizo esta mujer. Doble sus rodillas. Ahí donde usted está, doble sus rodillas ahí. Dice la palabra que esta mujer se acercó al Señor y se arrodilló delante del Señor. Inclinó su cabeza delante del Señor y le dijo: Señor, le dijo: amo. Ya no quiero hacer lo que yo pienso que está bien. Vengo de una maldición, Señor. Vengo de una generación, bendito Dios, que ha engendrado lo malo, que ha hecho lo malo, que ha desobedecido tu palabra, que te ha dado la espalda, Señor. Vengo de padres que se han divorciado. Vengo de padres, Señor, que se maltrataban, que se insultaban. Vengo de padres, Señor, que se traicionaban. Vengo de padres, bendito Dios de gloria, que hacían lo malo delante de ti, Señor. Que no buscaron tu rostro, que no buscaron tu presencia, que no buscaron, Señor, tu ayuda, que no buscaron tu guianza, que no buscaron, Señor, tu auxilio, que no se, Señor, no se interesaban por conocerte. Pero hoy me humillo. Dígale: Señor, hoy me humillo. Hoy me humillo. Dígale al Señor: hoy me humillo, Señor. Hoy me humillo delante de ti. Hoy reconozco que tú eres mi Señor. Hoy reconozco que tú eres el Salvador de este mundo. Hoy reconozco, Señor, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Dios. Ay, amasía. Ya no quiero ser igual, Señor. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual, Señor. Y no quiero engendrar en mis hijos lo mismo que en mí engendraron. Hoy yo quiero, Señor, parecerme a Cristo. Y que mis hijos, Señor, se parezcan también a Cristo. Yo quiero que mis hijos, Señor, conozcan tu palabra. Yo quiero que mis hijos, Señor, vivan
para honrarte, para agradarte. Te sientes cansada, te sientes cansado, te sientes agotado, te sientes agobiado. Sientes que vas a volver a lo mismo, sientes que no tienes libertad en tu alma, sientes que todavía tu pasado te jala, tu pasado te está trayendo, sientes que te faltan fuerzas todavía. Es momento de humillarse delante del Señor. Es momento de decirle: Señor, que tú seas mi amo, Señor. Ay, amas, sí. Dígale: en mis fuerzas no puedo, en mis fuerzas no puedo, en mis fuerzas no puedo, en mis fuerzas no puedo. Ay, amasía, en tus fuerzas no puedes. No seremos iguales, iglesia. No serás igual. Si te has humillado de todo corazón y le has reconocido al Señor como tu Señor, no volverás a ser igual. No volverás a ser igual. No volverás a ser igual. Porque el que tiene el poder para romper esas maldiciones es Cristo. Y todo aquel que se acerque a Él y se humille será libre. Oh, por la fe
Cuán grande es tu fe, mujer. Hágase conforme a tu deseo. Sé libre, le dijo. No solo su hija fue sanada, sino que ella fue salva también. Y ella fue cambiada su naturaleza. Tú y tu casa, tú y tus hijos, tú y tu familia. Esa es la misericordia de Dios. Tú y aquellos que están bajo tu cobertura. Gracias, dígale gracias, papá. Porque tú traes a mi vida una nueva vida, Señor. Yo quiero permanecer así, humillado delante de ti. Yo quiero permanecer obediente a tu palabra. Yo quiero permanecer obediente a tu ministro, a tus ministros. Yo quiero permanecer obediente a tu palabra en santidad. Ayúdame, Señor, en mis luchas, dígale, en mis conflictos, en mis problemas, en mis afanes. Ayúdame tú, porque en ti he puesto mi esperanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede ponerse a sus pies y dele un aplauso al Señor, iglesia. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios.